Vamos a aprovechar este momento de soledad para hablar del último emperador de la dinastía Shang. Así que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. La anterior es la dinastía Xia, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo. Los datos no son fidedignos. Y podríamos decir que la Shang es la primera dinastía que está bastante documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang, que fue un señor llamado Tang, derrocó al último de los Xias, un tipo que se llamaba Jie. Bueno, y lo primero que dijo Tang cuando derrocó a Jie fue lo siguiente: tengo mucho miedo, amigos. En chino lo dijo. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, era el primero en la historia que lo hacía. Temo que este gesto, repitió, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y en realidad tenía razón, porque empezó otra dinastía y finalmente el último emperador de la dinastía, desde luego, que se llamaba Shouxing, también fue derrocado. Y así siguió una tradición de emperadores derrocados que es proverbial. Las crónicas antiguas son muy específicas y a veces curiosamente selectivas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. Y a cada año los historiadores acostumbraban a atribuirle un hecho por año. En vez de ponerle un número al año, le ponían un hecho. Y a veces el hecho no era para nada importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xin, el último emperador de la dinastía Shang, las crónicas dicen lo siguiente: durante el cuarto año de su reinado, Zhou Xin realizó una gran cacería. Era el año de la cacería. En el quinto año construyó una torre, el año de la torre. En el 10º año, durante el verano, hizo una excursión de recreo. Era el año de la excursión de recreo. En su 23º año, Zhou Xin encarceló un tipo. El año del tipo. Bien. Pero en uno de esos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el 9º, cuando las tropas atacaron el estado de Yuzhou y Zhou Xin capturó para sí, en esa invasión que hizo de Yuzhou, a la bella Daji, de quien se había enamorado. Capturó a Daji y se casó con ella. Muy bien. El emperador, enamorado, hizo construir para ella un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su elocuencia disimulaba algunos vicios. Zhou Xin era muy aficionado a la bebida y a la licencia y a los excesos sexuales a los que vivía locamente entregado, en compañía de Daji, que parece que era mala, o conviene que sea mala a los efectos de esta presentación aquí en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Según historiadores chinos, Daji era extraordinariamente perversa, notablemente, no notariamente, lujuriosa, y fue ella quien llevó a Zhou Xin y al imperio Shang a la ruina. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla, no? Para recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos. Por ejemplo, una vieja se subió arriba una camioneta. No solo cantos, sino también danzas sensuales. Y se organizaban las orgías más escandalosas. La corte estaba situada en el distrito de
Qi, departamento de Huaihue, y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, y en ese parque reinaba la disipación. Ya se sabe lo disipados que son los animales. En ese parque había un estanque de vino. De los árboles colgaban trozos de carne seca. ¿Qué hace carne seca? Hombres y mujeres se perseguían desnudos, y en el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Allí encontramos la rima con el último de la dinastía anterior, Jie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y también tenía estanques de vino. Y los estanques eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Dicen que además 3000 hombres esperaban a oír un redoble de tambores. Gracias. Para ponerse a beber del estanque como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados a los placeres, Daji disfrutaba castigando a sus súbditos. En un momento le pareció que los castigos que existían eran muy suaves y las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con aquella situación. Y entonces inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calorífero o el calentador, consistía en una simple pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Había incluso un canto licencioso que hablaba de esto. El otro aparato de tortura consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. Y era en verdad como un palo enjabonado, pero horizontal, puesto sobre un abismo en el que había carbón encendido. A esto le llamaban el asau. Entonces hacían pasar a un tipo por el caño hasta que se caía. Y bueno, los cortesanos festejaban aquella caída con toda clase de vítores. El emperador Zhou-Xin, atento a las diversiones eróticas de Daji, accedía a todos sus pedidos. Todo lo que la tipa le pedía, se lo daba. Y entregaba su corazón y decisiones al arbitrio de esta mujer. Entonces, los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse, se enojaron. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Guang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, 2 amigos de este Gou Guang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. El cuerpo de uno de ellos fue incluso descuartizado, guisado y enviado a Gou Guang con la recomendación de acompañar aquel guiso con licor de arroz. Esto enojó a Gou Guang. Efectivamente, cuando uno le envían el cadáver de sus 2 mejores amigos, descuartizados, guisados y acompañados de vino de arroz, se enoja. Entonces Gou Guang, indignado, atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso. Allí estuvo en Cana mucho tiempo, ¿no? Y durante ese tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching, o libro de las mutaciones, que todos ustedes conocen. Sin embargo, yo creo que no fue Gou Guang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Guang, que también fue preso. Y tampoco ni siquiera lo escribió él mismo, sino que ya era un libro muy antiguo antes. Es decir, todo lo que estamos diciendo es mentira. Lo que sí escribió Chang fueron comentarios al I Ching, y esos comentarios lo definieron como una pieza más filosófica y literaria. Hay distintas versiones, ¿no? Porque los Zhou, que son los que siguieron a los Shang, cambiaron la historia. Bueno, el caso es que finalmente derrocaron a Zhou-Xin y empezó una nueva dinastía. Gou Guang
murió en aquellas luchas. Cixin se recluyó en su palacio antes, cuando se la vio venir, ¿no? Cuando vio que ya venían a derrocarlo. Que dice, emperador, mira, ahí vienen los contrarios a derrocarlo. Bueno, dijo él. Y se recluyó en su palacio, donde ordenó que llevaran sus más valiosas joyas, entre ellas la hermosa Daji. No. Hubo entonces una última orgía, una última reunión de bebidas y amor. Y cuando terminó la orgía, el emperador prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así, Cixin, su esposa, e incluso algunos participantes de aquella orgía final, murieron quemados. Y de ese modo terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., que es donde comienza la breve pero tremenda dinastía Qing, que es la de Shi Huangdi, aquel que hizo quemar todos los libros. ¿Dedicamos esto a quién? Yo se lo dedicaría a Daji, pero a mí no me gusta Daji, pero es una suerte, ¿no? Si una mujer es muy hermosa y comete con nosotros una traición, una injusticia, un acto de maldad insoportable, el dolor es menor que si el acto fuera perdonable. Para decirlo de otro modo, si me va a abandonar una mujer, prefiero que sea muy mala, porque en ese caso muy pronto dejará de dolerme. Cuando el grado de traición es insoportable, uno deja, sin embargo, de sufrir y ya no quiere que vuelva la tipa. No porque está enojado, es porque la pasión cede, se apaga ante la malevolencia y la estupidez. Por eso no tengo yo mucha suerte. Todas las mujeres que me han dejado han sido buenísimas. Y hay otra cosa mucho peor. El estúpido he sido yo. Dediquemos entonces la charla a las chicas que participaron en aquella última orgía, o si ustedes quieren, a todas las muchachas presentes. Cantaremos una canción que fue compuesta especialmente en memoria de Daji y para esta presentación. Muchachita.